Bueno, buenas noches a todos. Bueno, siempre es un gusto estar aquí con todos. Hoy del otro lado compartiendo un poquito de lo que para mí está siendo el inicio de algo nuevo, de estar aprendiendo cosas nuevas, que aunque es parte de nuestra profesión, pero ahora un poquito más enfocado como una nueva especialidad que ahí recién arrancamos el camino. Bien, pero antes de empezar con qué son ciudades sostenibles, ahí yo pedí a los colegas que escribieran qué entienden por ciudades sostenibles. Y bueno, dijeron, Selene dijo, ciudades que tienen políticas públicas de reciclaje, conciencia climática y financiera. Isabel dijo ciudad con una infraestructura que está hecha de modo que no choque, no agrida el medio ambiente, no sea dañina para el medio ambiente. Eduardo dijo, para mí ciudad sostenible es la que tiene una movilidad para las personas que andan en silla de ruedas y donde hay un control de la contaminación del aire, eh, la, el, un tratamiento de la basura y que se preocupa con las áreas verdes. Mayra dijo, una ciudad que invita al ciudadano a estar en la calle, a caminar por la ciudad, a aprovechar los lugares. Flavia dijo, yo creo que sea una ciudad más inteligente y autosostenible que no destruya. Y Georgie dijo, una ciudad inteligente es la que usa tecnología, innovación y datos para mejorar la calidad de vida de las personas y que los servicios públicos sean más eficientes, sostenibles y accesibles. Bueno, es un poco todo eso lo que mencionaron acá. Bien, entonces, ¿qué son ciudades sostenibles? Para mí, bueno, esas son, la primera foto es de Curitiba, que para mí es mi ciudad, una de las más lindas, porque yo soy de Paraná, así que bueno, Curitiba. Y esta es una foto de São Paulo, de una de las zonas verdes de la ciudad. Bueno, ¿qué son entonces ciudades sostenibles? Son aquellas que adoptan una serie de prácticas inteligentes para mejorar la calidad de vida de la población y preservar el medio ambiente, como algunos de los colegas dijeron. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver y de dónde vino todo eso? Bueno, eso porque la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, las ODS, como conocemos, que surgieron en el año 2015 como un gran pacto para afrontar las principales problemáticas, los desafíos globales y promover así una prosperidad económica, un desarrollo social, la protección ambiental, o sea, algo que ofrezca una mejor calidad de vida. ¿Pero en qué sentido? ¿Cómo se caracteriza o qué podemos decir que tiene esas ciudades que son distintas de las demás? Bueno, una ciudad, para que se la considere como sostenible, ella tiene que poder destinar correctamente los residuos sólidos y de alguna forma reaprovecharlos o hacer el reciclaje. Hay algunas ciudades que tienen proyectos muy interesantes que no solo de la colecta separada, o sea, un día específico en la semana que pasa el camión o cada ciudad a su modo, que se destinan esos materiales, especialmente plásticos, cartón, y la basura que no es orgánica, obviamente, todo lo que se puede reciclar. Algunas ciudades tienen centros de tratamientos para que ese material se recicle y pueda ser reutilizado. Pero de todo lo que se produce a nivel ciudad, en términos de plástico, de vidrio y de cartón, solo un 10% de eso se recicla. O sea, hay muchísimo material eh, que se queda tirado en la naturaleza, sea algunos porque lo tiran en la calle, otros porque, no, acá en ese terreno no vive nadie, entonces queda ya en un terreno abandonado, bueno, todos tirados a la basura, en los vertederos, o sea,
no todas las ciudades tienen un espacio acondicionado para la basura y menos para los espacios, los centros que hacen el reaprovechamiento o entonces los que hacen el tratamiento, digamos, de esos residuos sólidos. Bueno, esa ciudad también tiene que tener qué cosa, tiene que ofrecer, eh, ah, se me fue al final, perdón. Ahí está. Tiene que ofrecer agua de calidad y que esa agua de calidad sea para las personas que puedan, el agua que van a tomar sea agua de buena calidad, pero que el agua que también va, que sale de los desechos, el desagüe de las ciudades, no contamine los ríos ni las nacientes de aguas que hay, especialmente en ciudades más chicas o en ciudades grandes que tienen la zona costera, que toda esa agua que sale al mar no salga sin ningún tipo de tratamiento. Otra característica de esas ciudades es aprovechar el agua de lluvia. Porque, ¿qué pasa? Muchas ciudades, y eso sea grandes o chicas, dependerá de la estructura de cada casa, pero se deberían crear sistemas donde el agua de la lluvia se pueda aprovechar. Los que viven en el campo suelen tener como grandes depósitos al estilo piletas gigantes, donde en esos contenedores guardan el agua, lo almacenan para reutilizar en las épocas de sequía y hacen todo un sistema de riego para las cosechas o para lo que se siembra, en fin. Otros reutilizan ese agua en las ciudades, por ejemplo, para limpiar el patio, para las plantas, para el jardín, eh, para limpiar la vereda, los que tienen árbol adelante de la casa, o sea, se da distintos usos, pero obviamente es un agua que no se va a utilizar para beber, sino para limpieza o para cualquier otro uso que no sea consumible. Bueno, esas ciudades también que tienen que hacer, crear y utilizar fuentes de energía que sean renovables. Bueno, ahora se habla mucho de las energías renovables, especialmente, bueno, con el tema de los vehículos eléctricos, entonces, a ver qué se puede hacer para no usar combustible, bueno, pero no solo en ese aspecto, sino de utilizar los paneles solares, las energías como la biomasa y nosotros en Brasil tenemos mucho el uso, nuestra electricidad básicamente es hidroeléctrica como la que tenemos en Foz con la Itaipu, que es una de las más importantes fuentes de energía en Brasil. Para algunos, la hidroeléctrica es una alternativa que también es muy, digamos así, no contamina el medio ambiente, pero no es, según algunos especialistas, no es del todo renovable porque si no llueve, no tenés agua. Entonces, ahí hay cómo lo toman la energía hidroeléctrica. Pero bueno, las renovables serían el sol, la eólica y las fuentes de biomasa que ya vamos a ver más adelante. Bueno, y como dijeron ahí los colegas, ofrecer transporte alternativo y de calidad para la población. ¿Y eso qué significa? Significa que no sea solo, bueno, ahora nadie más va a usar el auto, todos tienen que andar en colectivo o en tren o en metro, pero muchas veces el sistema de transporte no ofrece la calidad necesaria para que la gente prefiera dejar de usar el auto y usar un transporte público que sea efectivo y que no te haga llevar desde tu casa al trabajo, estar 2 horas esperando a que venga el colectivo y después todo el trayecto. Entonces, por eso mucha gente prefiere ir en auto porque llega mucho más rápido, digamos. Bien, bueno. ¿Por qué se habla de las ciudades sostenibles? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, según la ONU, 55% de la población hoy vive en las ciudades y hasta 2050
se cree que eso va a llegar hasta un 70%. Entonces, si cada vez más vamos a tener más personas, más gente viviendo en la ciudad, esa ciudad tiene que estar preparada para recibir a las personas. Porque lo que vemos hoy a nivel de construcciones, especialmente en las ciudades grandes, es que cada vez tenemos más edificios y todos más chiquitos. Todo lo que vemos son monoambientes de 30, 40, 50 metros, donde las personas van viviendo o los que se trasladan a las ciudades y no tienen condiciones de vivir en una zona más céntrica, se van yendo a las periferias de las ciudades donde las condiciones de vida no son adecuadas, porque no tienen agua, porque no tienen servicios de desagüe, porque no tienen iluminación, porque no tienen un transporte público o porque son zonas de riesgo, porque si llueve se viene todo abajo. O sea, entonces tenemos y vamos a seguir teniendo una concentración de personas en las ciudades que va a aumentar, pero tenemos que pensar en cómo podemos hacer para que las ciudades realmente ofrezcan una buena calidad de vida y para que las personas vivan bien en las ciudades. Y ahí está. Bueno, uno de los puntos que dijeron fue una ciudad sostenible tiene que tener un buen servicio de transporte. Bueno, muchas ciudades, especialmente las ciudades más grandes, São Paulo, Fortaleza, Curitiba, yo creo que BH también y otras tantas, tienen ya sistemas de transporte público eléctrico, o sea que los colectivos son eléctricos, tienen en venta ya los vehículos también eléctricos, algunas ya disponen de los locales para que los vehículos puedan cargar la batería antes de estar circulando. Lo que se amplió y lo que se mejoró mucho es el uso de las bicisendas, o sea, el espacio de las bicis donde las personas puedan ir o trabajar o estudiar o al parque, que puedan ir en bici, pero en un espacio, como pueden ver aquí en la foto, o sea, un espacio demarcado donde los autos no circulan y sea realmente específico para las bicis. Otro punto interesante que algunas ciudades están desarrollando como proyecto piloto son espacios de peatonales donde las calles, los vehículos no transitan, simplemente personas. O hacer unas veredas o aceras que sean más anchas para que las personas tengan más espacios. En esa foto de acá, como pueden ver, se amplió la vereda, el espacio peatonal, y tienen como bancos donde las personas pueden sentarse. No sé, te fuiste, compraste algo en el comercio y bueno, te compras un helado o querés sentarte porque hace calor. mm, Es un espacio para disfrutar. Entonces, el centro de las ciudades y algunos barrios están desarrollando partes donde las personas puedan no solo moverse más cómodamente o de modo más saludable, caminando o en bici, sino que también tienen espacios para disfrutar la ciudad. En términos de energías renovables, eh, cada país o cada región tiene las que son más características, digamos. En Brasil, nosotros tenemos ya bastante desarrollado el sistema de energía solar con los paneles solares. Al inicio, para algunos, según la cantidad de paneles solares que se tenga que usar, el sistema es un poco más costoso porque tienes que invertir en el panel, las baterías o en el sistema de almacenamiento y la conversión de esa luz solar en energía. Y otros lugares ya tienen como que un asociado, la electricidad que se produce a través de los paneles solares va directamente a la red eléctrica y eso baja a la casa. Entonces las personas lo que no usan, lo que no consumen con su panel solar, eso se vende a la empresa de luz y eso se va para otra persona. Entonces, si tenemos 50 casas con paneles solares y que la electricidad que se produce solo se consume la mitad,
esa reserva, digamos, va para la empresa de luz y eso hace que con que la demanda de la red eléctrica sea un poco mejor. Entonces se evita lo que tenemos, especialmente en verano, que son cortes de luz porque todo el mundo anda con el ventilador, con el aire y más ahora que muchos trabajamos desde casa. Entonces el consumo eléctrico aumentó mucho, pero los sistemas de la red en muchas ciudades no dan abasto para la cantidad de la demanda. Entonces, el sistema solar, digamos que es una forma de poder ayudar y disminuir eh, los gastos o el consumo de la electricidad eléctrica o en otros países que dependen del carbón o del gas. También se está desarrollando mucho los parques, no solo el panel solar en las casas, sino también en los parques solares. Como pueden ver acá en la imagen de abajo, todas esas cositas son paneles solares que producen electricidad y que según la cantidad puede llegar a abastecer parte de una ciudad según la demanda y según su dimensión, su tamaño. Después tenemos la energía eólica, que son como los molinos de antes, y esos son los que producen la energía. Bueno, algunos ambientalistas dicen que eso no es del todo amigable porque hace con que se cambie la dirección del viento, es una amenaza para las aves, en fin, según cada lugar hay que estudiar cuáles son las mejores y cuál es la más amigable para con el medio ambiente. Y después tenemos la hidroeléctrica, que es la más común que nosotros tenemos en Brasil o acá en la zona de la Tríplice Frontera por la Itaipú, que algunos países no tienen esa disponibilidad. Bueno, después tenemos otras tres que son un poco más novedosas, digamos, porque la mayoría de la gente no las conoce. Tenemos la energía geotérmica, la biomasa y la energía marina. La geotérmica es la que utiliza el calor que viene del interior de la Tierra, como de acá. Entonces, con ese calor se produce electricidad y bueno, eso se transmite a la red y eso se utiliza en las casas, en el sistema que conocemos. Después, en el caso de la biomasa, es también bastante común en Brasil, se utiliza en algunas zonas, especialmente las que se producen con la caña de azúcar. Entonces, todos esos residuos o incluso residuos orgánicos se utilizan para la producción de electricidad. Y también es similar al sistema de la hidroeléctrica, pero un poco distinto. Es la que se utiliza el movimiento constante de las aguas oceánicas o del mar y eso hace con que se produzca entonces lo que se llama energía marina. Bueno, en términos de ciudades, hay, hay muchos proyectos que se están desarrollando ya desde hace unos cuantos años eh, para ver qué se puede hacer con las ciudades para evitar inundaciones que, como vimos hace un par de años en el sur, que fue muy, muy importante. São Paulo en algunas zonas también tiene varios problemas de inundación. Bueno, todas las ciudades tienen sus puntos críticos cuando llueve demasiado. Y algunos países, como los que están toda la parte de Latinoamérica, los que son Centroamérica, que están entre los dos océanos, toda esa parte, son los que más sufren, digamos así, con el impacto de la naturaleza, toda esa zona donde son más comunes los huracanes, las tormentas, donde más se ven golpeados con el niño, la niña y todos los problemas digamos, climatológicos que cuando llueve hace que se inunde y llueva muchísimo más. Bueno, ¿qué hicieron algunas ciudades como propuestas para evitar ese tipo de problemas? Bueno, primero son crear como jardines de lluvia, y es esa imagen de acá. Entonces, las ciudades que tienen como parques o espacios en las veredas o en el centro de la ciudad, como que se dejan espacios de tierra para que cuando llueva esa agua pueda ser absorbida.
Y si no, otros dos modelos que se utilizan son estos, que es como un bloques o adoquines o asfalto, se dice que sea impermeable. Entonces es como un Lego que va todo encastrado y lo que hace es que en los espacios entre uno y otro, el agua se filtra, como pueden ver aquí es un poquito mucho más gráfico, entonces el agua se filtra, sale por el canal de abajo, entonces eso la tierra absorbe y según la ciudad, como lo diseñe, lo puede llegar a destinar o a los ríos, si es una ciudad que cuenta con ríos, o a la salida del mar, o incluso a un sistema de tratamiento de agua y que eso se pueda reutilizar. Bien, un punto interesante y importante es que muchas ciudades, muchas empresas hablan de ciudad sostenible, de arquitectura sostenible, pero simplemente poniendo algo verde y decimos, sí, nosotros tenemos un trabajo que es sostenible, que es amigable con el medio ambiente, pero no confundir eso con greenwashing, que es simplemente una lavada de cara o un maquillaje que se hace en algunos edificios para que parezcan que son verdes, parezcan que son sostenibles, pero lo único que tienen es una fachada verde. Bien, dentro de lo que es la arquitectura sostenible, como ya el nombre dice, es toda la parte arquitectónica, es todo ese, el sobre del edificio, toda esa parte de cemento ¿qué hace? Que necesitas buscar el modo de que todo eso sea amigable con el medio ambiente y de qué modo. Primero, utilizando lo máximo que se pueda edificios que ya están construidos para no tener que demoler y volver a construir, que es lo que se llama de retrofit, que es la reutilización, la reacomodación de edificios que están vacíos, que ya no se utilizan, acomodarlos y acondicionarlos para que sean viviendas o de alguna forma darle un uso comercial. Para los muebles que se van a construir, lo que se recomienda son usar materiales de bajo impacto a la naturaleza y que sean amigables con el medio ambiente. Para algunos que nacimos en el interior, eso es como lo que se hacía antes, materiales orgánicos como la madera, como el bambú, eh, con materiales que más allá del cemento puro, todo gris, o sea, que sean algo que se pueda usar de modo sostenible y que no afecte tanto a la naturaleza. Bueno, y aquí, ahí les traje unos ejemplos. Ese es una estación que se hizo como un espacio de ocio para que las personas puedan disfrutar y lo que se hizo fue toda la estructura de bambú. Después aquí tenemos una otra casa que el ladrillo que se utilizó tiene una otra formatación, no es preparado solo de cemento. Después aquí pueden ver en la casita de abajo toda la parte donde en la vereda tiene como lo que les mostré antes, esos que son ese sistema de vereda que es permeable para la lluvia. Tiene un espacio verde, como pueden ver, con algo de pasto, de césped, tiene su patio adentro, tiene sus arbolitos, o sea, es toda una estructura que combina la parte de construcción, por así decirlo, tradicional con permitiendo espacios para la naturaleza. Ya cuando hablamos en términos de construcciones más grandes, shoppings y espacios para empresas, lo que se puede hacer, por ejemplo, son el uso de esos tragaluces o de esos espacios que permitan tener luz natural y de ese modo utilizar menos luz artificial, o sea, lo que ahorra electricidad. Entonces, te permite tener o permiten a esos espacios luz natural. En este caso, incluso algunos tienen árboles o un espacio tipo un jardín interno para que también se tenga un mejor aire y se tenga algo verde. En el espacio de esa empresa también, en los pasillos,
hicieron esos espacios donde también llegan a tener luz natural. Y esa es el tragaluz, digamos así, que es más común, el sistema más utilizado para casas. Entonces, que es como una ventana en el techo, o algunos es totalmente vedado, cerrado, y algunos eligen el sistema que se puede abrir para traer, aparte de luz, ventilación natural. Otro sistema que también ya hace algunos años se está utilizando bastante es el concepto de techos verdes, que se usa como aislamiento térmico y que también se puede usar por una cuestión de tener, algunos edificios tienen su huerto en el último piso, entonces, como ven acá, entonces hacen un huerto o plantan verduras o menta, cebollín, en fin, cualquier tipo de planta que según la ciudad y según el clima pueda obviamente ser adaptado. Y esos sistemas de techos verdes son así. Está la plantita arriba y viene como una maceta donde están plantadas, y abajo tiene un sistema que entonces es lo que capta el agua, y algunos sistemas son un poco más complejos, esa agua se reutiliza para mantener las plantas, y en otros sistemas no, que se hace lo que se hace, guardar o captar esa agua de lluvia para otro tipo de reutilización, que era lo que hablaba antes sobre el reutilizo del agua de la lluvia. En términos de aislamiento térmico, al tener en el techo una parte verde, eso significa que absorbe menos calor desde el techo, y entonces así las construcciones gastan menos con aire acondicionado u otros sistemas de refrigeración. Obviamente que eso no es tan recomendable para, por ejemplo, los que viven en zonas muy frías. ¿Por qué? Porque va a tener mucha más humedad en los techos, entonces cada lugar, cada zona más cálida o más fría, tiene que tener estudiado cuál es el sistema que es más adaptado o el que es más recomendable. También para la cuestión de aislamiento térmico, en Paraná, donde yo crecí, nosotros tenemos la teja común de barro, pero ahora las que se están creando, digamos así, o se están poniendo en uso más común, son las tejas o los techos sándwich, que es en ese estilo, que viene la teja arriba, un material de aislamiento térmico que se pone debajo, que ya viene incorporado abajo, que es para qué, para controlar el calor en el verano y el frío en el invierno, obviamente. Entonces, eso hace con que las casas o los departamentos tengan digamos, una temperatura adentro que sea mucho más agradable y que varíe o esté en un rango entre 21, 23, 25 grados, digamos, que es lo que se llama temperatura de confort, donde puedes estar sin ventilador o sin un sistema de calefacción. Y las chapas de aluminio, aquí en Argentina se utilizan mucho más los techos de chapa, porque eso hace que se caliente y se enfríe mucho más rápidamente una construcción. Entonces, es lo que se estila más, y Brasil también está utilizando bastante, Portugal también, porque es un material más fácil de manejar, es más económico, y también eso ya viene con en el sistema doble o triple. Eso puede ser una espuma de poliestileno que se usa también como punto de aislamiento térmico para mantener la casa o más fresca o con una temperatura agradable, digamos así, todo el año, y que se puede utilizar el mínimo posible el sistema de calefacción o sistema de enfriamiento. Y cuando se construyen para las nuevas construcciones, también se puede diseñar sistemas para las paredes, para casas, en algunos casos como esa que ya está construida. Lo que se hace es construir o agregar desde la parte de afuera un aislamiento desde afuera, y después o hacer el revoco o sellarla, eh,
según el interés o el diseño de decoración que se quiera dar a la casa, pero es una forma de aislamiento para las paredes. O en algunas construcciones, especialmente las de madera, se tiene como una espuma, como puede ver acá, y eso se pone entre la madera de la construcción y la parte de adentro donde se hace con Durlock o con otro tipo de material para que eso, digamos, se tape y no se vea. Como el cielo raso del techo, entonces se hace como uno para las paredes. Bueno, y en términos de jardines, de techos, no solo techos verdes, sino paredes también, que son lo que ahora se llaman los jardines verticales. Algunos tienen al estilo jardín con plantas de decoración y otros hacen como huertos y ahí ponen todas sus verduras para el que le gusta cocinar y tener algo siempre fresco. Bueno, es una opción interesante, pero también que ayuda en lo que es la temperatura de la casa. Las casas, esa es una otra foto de una casa hecha toda con bambú, toda la estructura, entonces es mucho más amigable con el medio ambiente. Y ese es un tipo de ladrillo también que es nuevo, digamos, que se utiliza hace pocos años, que es parecido a las piecitas de Lego, entonces eso se va encastrando, las vas uniendo y así se construyen las casas. O sea, eso que hace que se consuma menos cemento y menos otros materiales y al ser hecho de barro, de tierra, es mucho más fresco, digamos, que solo el cemento puro de la construcción tradicional. Bueno, eso era todo. Ahí quedó una foto para finalizar de una casa, ¿no? Una construcción al estilo muy amigable, digamos, con el medio ambiente. Y después les voy a pasar el material y acá tienen varios links que pueden consultar un poco lo que les estuve hablando, pero ahí tienen muchos ejemplos de los techos verdes, las energías renovables, o sea, si les interesa o si quieren agregar algo a vuestras casas, entonces ahí tienen la posibilidad de poder integrar nuevas tecnologías y bueno, ahí empezar a difundir el modelo de ciudad y de casa más sostenible, verde y amigable. Bueno, eso era todo lo que me gustaría compartir y quedo a disposición si quieren hacer alguna pregunta o comentario. Muchas gracias.